Vamos, entonces, buen día a todos, a todas, bienvenidos, gracias por estar acá. Hoy es día 26 de junio de 2025 y vamos a realizar el acto de defensa, el acto ritual de defensa de la tesis para octavo grado de doctora en Derechos Humanos de Los Ángeles Villaseca Rebolledo, titulada Libertad de enseñanza en el doble proceso constitucional chileno, secuestro del discurso de derechos humanos. Agradecemos especialmente a los directores de la tesis, a María Esperanza Casullo y a Claudio Nash Rojas, por el trabajo desarrollado en estos años y también por estar presentes en este acto, donde van a tener oportunidad de hablar también después de la exposición de la doctoranda y de la devolución de las tres miembros del jurado, a quienes agradecen muchísimo también por su importante tarea de evaluación de la realización de los dictámenes y ahora la devolución que van a hacer después de esta presentación que hagamos, Victoria Gandel, Marisol Prieto y Carolina Aguilera. Muchísimas gracias a las tres. Por lo tanto, vamos a hacer de esta manera. Vos exponés ayuda de PowerPoint, devuelven en ese orden que quieran. Ustedes hacen preguntas o indicaciones o comentarios que quieran y después podés responder comprobadamente a estas intervenciones. Y después le vamos a dar la palabra a Ana y al director. Pasamos a deliberar. Tenés la palabra. Muchísimas gracias. Antes de partir el día de hoy quisiera tomarme un minuto para recordar a las víctimas de tortura. Hoy día es el Día Internacional de las Víctimas de la Tortura y creo que en un programa de derechos humanos uno no puede guardar silencio más hoy día en tiempos de mucha guerra, mucha violencia y por lo tanto donde este flagelo aumenta en nuestra cotidianidad. Bueno, y también partir agradeciendo al programa, creo que fue una instancia que valoro mucho en el crecimiento personal, a mis dos profesores directores de tesis por el acompañamiento en este tiempo y bueno, espero que la tesis también pueda hacer un aporte a la reflexión en derechos humanos. Y quiero partir, bueno, recordando, ¿no?, que el problema que yo quería trabajar, Joaquín, si puedes avanzar a la próxima. Es un problema situado, ¿no? El avance de las derechas en el mundo ha sido analizado y discutido desde que en Europa empezaron a lograr espacios de representación en los congresos muy importantes, ¿no? Y el cordón sanitario, como le llaman en Europa, se empieza a romper, ¿no? Pero en América Latina también ese fenómeno está avanzando y Chile, que durante 20 años tuvo gobiernos de concertación, que son gobiernos de la recuperación de la democracia, más bien ligados hacia la izquierda, empieza a tener un periodo de alternancias con los gobiernos de derecha, pero tras el estallido social la derecha empieza a radicalizarse y ahí en ese contexto, en ese momento populista, como algunos han llamado, se genera una apropiación del discurso de derechos humanos o la derecha que no usaba el discurso de los derechos humanos empieza a usarlo. Y esa forma de dialogar a mí me parece que tenía mucha relevancia porque no solo empieza a cruzar los espacios discursivos clásicos que son los temas de seguridad, migraciones, corrupción, ¿no?, que son los que suelen ser estudiados bajo el análisis de discurso, sino que entran en el meollo también de los derechos fundamentales que constitucionalmente están reconocidos y toman la libertad de enseñanza como un caballito de batalla, ¿no? Y hay ahí en esa construcción un discurso que contradice los fundamentos de los derechos humanos, pero sin embargo para la ciudadanía parece que eso no fuera tan evidente. Y esa tensión es la que motiva esta investigación, ¿no? Y por lo tanto lo que se buscaba era develar cuáles son esas operaciones que permiten que ese discurso sea plausible. Y para eso esta tesis empieza a poner en cuestión algo que en general en Chile por lo menos no se cuestiona, ¿no?, que es casi la sinonimia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Y entonces una de las preguntas es, bueno, si efectivamente el hecho de que sea reconocido constitucionalmente como derecho fundamental algo efectivamente cumple con los estándares de los derechos humanos,
Esa es una de las cuestiones que quería analizar y cómo también se avala esto en una tradición constitucional que era parte de ese discurso, porque Chile es muy positivista en su estructura jurídica. Y por lo tanto las bases constitucionales es también una fuente muy fuerte en la discusión de derecho. ¿Y por qué entonces libertad de enseñanza se vuelve el corazón de la discusión? Porque es el núcleo donde las derechas depositan sus tres valores fundamentales: familia, religión y propiedad. Y en ese amalgamiento me parecía que estudiar este fenómeno podía ser de alta relevancia. La siguiente, ya la subsiguiente, Joaquín, que se me olvidó decirte que era donde estaban las dos preguntas, pero sigamos con la otra. Y ahí creo que es importante reconocer, y ahí quiero contestar un poco algunos de los comentarios de Carolina. Esta es una tesis que está absolutamente situada. Es una tesis que se posiciona desde el derecho internacional de los derechos humanos para analizar los derechos humanos, entendiendo que pueden haber otras posiciones. Analiza un contexto político que bajo las luces del populismo y lo hace a través del análisis de discurso. O sea que hay un intento de interdisciplinariedad que toma lo normativo, lo político, lo comunicacional como tres herramientas de análisis, pero que a la vez van condicionando ciertas estrategias metodológicas también. ¿Y por qué análisis de discurso y no análisis de contenido? También alguien me preguntó por ahí, creo que fue Sol, y creo que justamente el meollo de esta diferencia de por qué optamos por un análisis de contenido, de discurso, no de contenido, es porque estamos analizando una disputa política, donde la retórica tiene un valor fundamental como criterio de análisis y de posicionamiento. Y el análisis de contenido más bien se va a centrar en algunos conceptos claves y en sus frecuencias. Y acá más bien es el cómo se dicen ciertas cosas que son tan importantes como las que no se dicen y el cuándo se dicen, que son elementos que normalmente el análisis de contenido suele dejar fuera porque no se analiza tanto en un análisis de contexto, ¿no? Y aquí el contexto es tremendamente fundamental. Y lo otro es porque el análisis crítico del discurso pone un acento en que el lenguaje no es transparente, sino que es una forma de manifestación de relaciones de poder, y que esas relaciones de poder normalmente están ocultas en este lenguaje, no son evidentes. Y justamente esa era mi preocupación y por eso la opción metodológica y teórica fue trabajar desde el análisis crítico de discurso, amparado principalmente en la escuela que desarrolla Van Dyck, hay varias, pero los trabajos de Arguenot y las propuestas de estructuras analíticas de Thompson y algunos elementos de Jagger que tienen una base más Foucaultiana en su análisis, pero que da una mirada sobre esta construcción de poder y sobre cómo se hacen ocultamientos de esas relaciones de poder a través de estos lenguajes, ¿no? ¿Vamos a dar al siguiente? Y ahí también me parece interesante, Carolina me indicaba que había alguna bibliografía que yo no había revisado, así que le agradezco los datos porque en verdad no les conocía, y haciendo el análisis de los textos de Denburg, donde propone este modelo de 4 escuelas de derechos humanos, como modelos puros de tipo weberiano, creo que en el contexto constitucional chileno podría haber sido una herramienta interesante porque en lo que yo llamo mi tesis, siguiendo varios otros discursos que han habido, tanto analíticos como políticos, de la batalla cultural que se dio en el contexto constituyente, efectivamente uno podría decir, bueno, aquí habían 3 o 4 escuelas que debatían, ¿no? El movimiento ciudadano de la revuelta social, del estallido, como le llamamos en Chile, el octubrismo, como le llamará la derecha, está muy claramente representado lo que podría ser una escuela de protesta, ¿no? De que los derechos humanos se ganan a través de lo que hacen los movimientos sociales y en la desconfianza que tienen sobre la institucionalidad y la burocratización de los derechos, la lista del pueblo, que va a ser la forma que va a tomar orgánicamente la representación en el proceso constituyente, va a forzar en ese contexto una
constitución máxima, es decir, donde se reglamenten muchas cosas por la desconfianza que había sobre el contexto. Y se va a enfrentar a una derecha de carácter más bien de derecho natural, que va a tender a restringir o poner frenos a esas demandas. Y la escuela deliberativa, que más bien es la contractualista, ¿no? que va a ser quien va a conducir en definitiva el proceso institucional, ¿no? de la salida, ¿no? Esto podría ser una forma de leer este contexto. Ahora, yo tengo una diferencia sustantiva con el modelo de Denburg. Creo que cuando uno analiza procesos políticos, los tipos puros no reflejan la realidad. Pueden hacer y creo que también en el hecho de que la tesis está situada en una comprensión de los derechos humanos desde el derecho internacional de los derechos humanos, el modelo me parece que es demasiado rígido, demasiado absoluto en las diferencias, a pesar de que Denburg dice que hay una variedad dentro de cada uno de los tipos, pero creo que hay una escuela relevante que es ocultada dentro de este modelo. Puedes hacer clic de nuevo, Joaquín, por favor, que es la escuela dualista, ¿no? Que es donde separa el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, que hay derechos que se reconocen como inherentes de las personas humanas, que uno podría decir, bueno, eso es el naturalismo, pero también hay una base de acuerdo social y político que hacen los estados para poder construir las garantías para esos derechos que se reconocen. Y la tesis se sitúa justamente en ese punto. Y desde ese punto va a analizar los discursos. De ahí quiero también hacer algún comentario a propósito de lo que tú me preguntabas, cómo se controla el sesgo, ¿no? Claramente yo tengo una postura que no es de derecha y estoy analizando esos discursos, pero lo estoy analizando con esa transparencia, de decir que estoy parada mirando el derecho internacional de los derechos humanos y lo que quiero ver es cómo empatan o se distancian estos dos discursos, el del derecho internacional, de los derechos humanos, y el discurso que la derecha establece diciendo que habla de derechos humanos, ¿no? Para ver cuál es el empalme. Por lo tanto, el sesgo se controla con esa comparación transparente, pero también se controla como antropóloga que soy, como con la estrategia oculta de Malinowski del segundo cuaderno, ¿no? Es decir, yo cuando leía y escuchaba los videos del proceso constituyente como sujeto que estaba implicado en eso como ciudadana, pero también como funcionaria de una institución nacional de derechos humanos que estábamos haciendo incidencia sobre el proceso, me indignaba. Había ratos que me indignaba y cuando me empezaba a pasar eso, y mi familia que está conectada podrá dar fe, paraba, salía a dar una vuelta, tomar aire, frenar el proceso analítico, porque con un estado de indignación no podía hacer un análisis objetivo. Entonces, me tomó bastante más tiempo del que pensaba hacer el análisis porque aguantaba 45 minutos. Esa es la verdad de estos discursos, porque además, como había mucha polarización, son discursos que además son muy agresivos en la forma. Chile no tiene una tradición de discusión política de esa manera, entonces también era como novedoso para mí. Veníamos de un estallido donde también me tocó vivir cosas que yo pensé que nunca más íbamos a vivir en el país, entonces la sensibilidad estaba muy a flor de piel. Entonces era importante hacer esta distancia metodológica y la suspensión del juicio, y por lo tanto cuando yo sentía que esto ya empezaba a ser complejo, había que detener el análisis. Entonces, con esos elementos básicos y luego con una serie de respuestas metodológicas, también, y ahí Joaquín podemos pasar a otra, que es la exhaustividad. Yo, para poder hacer este análisis, claro, uno podría haber tomado, y en algún minuto fue una conversación con María Esperanza, cuando mi tesis ya se pasaba de las páginas que tenía que tener, ¿cómo hacíamos la selección de discursos, ¿no? Y para mí era importante mostrar, porque mi hipótesis era que podía haber diferencia a la derecha, con eso inicié, y me fui encontrando de que eso no ocurría, y cómo podíamos dar cuenta de eso, porque si yo ponía los discursos más extremos como referente, efectivamente se produce un sesgo, ¿no? Que eran los más claros para lo que yo quería demostrar, pero había cierta moderación en el lenguaje, aunque la idea era la misma en algunos grupos. Entonces, lo que yo propuse metodológicamente fue una revisión exhaustiva de toda la documentación de la discusión en el contexto constituyente, es decir, todas las actas donde se hablaba sobre libertad de enseñanza fueron revisadas,
todos los discursos de todas las personas adscritas a la derecha fueron analizados en ese proceso, tanto en la Convención Constituyente inicial como en el proceso constitucional que siguió después del rechazo del primer proyecto. Todas las publicaciones académicas que sacaron los centros de think tank ligados a la derecha y una revisión exhaustiva de las editoriales del diario El Mercurio y en menos condiciones el diario La Tercera, que son los dos diarios de los consorcios de derecha de Chile. Con las redes sociales es un tratamiento un poco distinto, porque ahí sí hice una selección, porque habían algunos de estos grupos que seleccionamos para seguir que publicaban 3 o 4 veces al día, cosas muy similares. Entonces la verdad que por saturación ya, la verdad que ahí había un poquito más de control sobre la cantidad de referencia. Entonces con esta revisión exhaustiva también es una garantía para que no sea solo lo que es más extremo, porque efectivamente la constitucional primera tenía 155 miembros, de los cuales solo 37 eran de derecha, y claro, había gente más dialogante, o teóricamente más dialogante, y había gente extraordinariamente radical, y que venía de procesos anteriores. Yo no me voy a profundizar en esto, pero si quieren volver en algún minuto, es cómo la derecha chilena va constituyendo o retomando esto que el mismo Jaime Guzmán, que es el político y constitucionalista que generó la constitución de gobierno Pinochet, ¿no? De la dictadura, ¿no? Jaime Guzmán hablaba de que había que dar la batalla cultural, ¿no? Él es un gremialista. Alguien también me preguntaba ahí que se entendía el gremialismo. El gremialismo es un movimiento político chileno conservador ligado a la Iglesia Católica chilena, surgido en la Universidad Católica, que lideraba a este personaje, Jaime Guzmán, que fue asesinado de luego justo frente a la universidad, apenas recuperada la democracia. Y en esta batalla cultural, tras el movimiento pingüino del 2006, empieza a verse forzada la derecha a asumir y negociar aspectos que antes no tenía para qué hacerlo, porque tenía el veto y el control del Congreso, a pesar de no tener el gobierno. Y cada vez va aumentando más esta presión que hace que surjan nuevos think tank que van a hacer la vocería para contener y dar forma y argumento para tratar de contener y darle un discurso a la derecha, porque también se decía que la derecha ya no tenía discurso, para poder ir conteniendo esto. Y va a ir aumentando esto hasta el estallido, ¿no? Y ahí va a venir una serie de nuevas reacciones, pero frente a cada avance que lograban los movimientos sociales de izquierda, venía desde el 2006 en adelante una reacción, un surgimiento primero de los think tank, después de estos movimientos contra derechos que la CONFEPA y Con Mis Hijos No Te Metas son los máximos representantes, que van a ir surgiendo y consolidándose como vocerías para poder frenar estos avances y reinstalar una cierta dinámica y política y retórica que contiene derechos hablando de derechos. La próxima, por favor. Y en ese sentido creo que hay un mapa de actores que es importante reconocer, y ahí la distinción de Luna y Rovira entre derechas electorales y derechas no electorales, primera clasificación gruesa que se suma a la de Payne sobre los movimientos, los influencers, otros grupos, ¿no?, que son los dentro de las derechas no electorales, que van a enriquecer una comprensión de lo que pueden ser las diferentes expresiones de la derecha. Aquí hay un mapa que intenta establecer las relaciones que fueron posibles, pero tiene también un modelo ideal establecido a partir de los partidos políticos, ¿no?, desde los más moderados hasta los más extremos o radicales de la derecha. Sin embargo, en el discurso y en el proceso constituyente, esa derecha moderada no existe. Un ejemplo que permite clarificar eso es que entre los convencionales constituyentes electos, Teresa Marinkovic, que aparece en la mayor extremo, que es una influencer, que tiene un canal en YouTube,
libremente se llama, que suele hablar contra la institucionalidad de derechos humanos permanentemente, accede a ser constituyente en un cupo de RN, del Partido de Renovación Nacional. Tanto así que se produjo un quiebre con una histórica académica del Centro de Estudios CEP, que también iba ahí, Silvia Izaguirre, porque Silvia dice, ella la pone en el último minuto en el proceso de inscripción electoral, y Silvia dice, yo no puedo ir a la misma lista, ¿no? Es decir, esta radicalidad de la derecha no dialoga conmigo, y a mí me ponen en esta situación de que mis votos van a apoyar, porque como influencer tenía mucho más posibilidades de salir, y se produce un cierto quiebre ahí. Y esa derecha más moderada pierde voz, y las voces que ganan en el proceso constituyente son las voces del Partido Republicano y de estos influencers muy ligados al Partido Republicano. Entonces, entendiendo que hay este mapa de organizaciones y de instituciones, los think tanks, todos son llevados más hacia la derecha, a pesar de que teóricamente uno podría haber reconocido esta diversidad. Y quiero señalar también ahí el caso de las iglesias. Yo creo que también hay un tema que lo puse con esa flechita porque creo que es injusto hablar de las iglesias como un todo, pero que hay grupos dentro de las iglesias más radicales que otros, y efectivamente dentro de la Iglesia Católica hay grupos muy conservadores como el Opus Dei o Legionarios de Cristo que están muy ligados con la Fundación Jaime Guzmán o con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, ¿no? Que tuvieron una voz muy fuerte en apoyar a estos grupos. Igual la iglesia evangélica, que están muy ligados con Mis Hijos No Te Metas, pero son los grupos evangélicos, pentecostales principalmente, los que están ahí, no todos los grupos evangélicos, y de hecho había grupos evangélicos que estaban dentro de un grupo que se llamaba Independientes No Neutrales, ¿no? que era otro grupo ciudadano que surge, podemos poner un punto medio entre los dos extremos políticos, ¿no? Entonces hay una simplificación en esto, pero sí, efectivamente hay un involucramiento de las iglesias también con voces de derecha. Ahora sí, Joaquín, por favor. Bueno, otro de los elementos que creo que es importante es que se habla mucho del derecho a educación y libertad de enseñanza en términos de lo que, como derecho humano, hay varias publicaciones, particularmente del derecho a educación, más que de libertad de enseñanza. Por lo tanto, yo intenté hacer también un análisis más sistemático y teleológico posible, así siguiendo las estructuras que usa la Corte Interamericana para analizar el marco del derecho internacional, para ver efectivamente qué se decía de la libertad de enseñanza en estos instrumentos. No lo que creemos que se dice, sino que lo que dice efectivamente este marco. Y, bueno, primera cosa es que la libertad de enseñanza como término no existe. Solo existe la observación general número 13 del Comité de ESC en un título. Nada más. No hay ni una sola referencia a libertad de enseñanza. Eso no quiere decir que no exista, pero creo que es importante porque ese argumento va a ser el que sea explícito, va a ser también puesto por la derecha en otro minuto como una defensa para negar algunos derechos, ¿no? Y lo que aparece es que siempre está ligado como un medio para la realización del derecho a conciencia y religión, ¿no? Y en la comprensión más clásica de la apertura de establecimientos, lo que dice claramente el marco internacional es una cláusula interpretativa. Es decir, hay en el debate con que se construye la Declaración Universal y luego tanto la Convención de los Derechos del Niño como el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, hubo toda una disputa y un análisis dentro de los países que conformaron los grupos redactores entre si se daba o no se daba reconocimiento a un derecho de los privados a abrir establecimientos educacionales. Porque la educación privada en algunos países era muy importante. Entonces había ahí una tensión y el acuerdo, y por eso digo yo que el dualismo es importante en esto, ¿no? El acuerdo que se llega es que solo van a decir que cuando reconozca el derecho a educación no se va a negar que existe este derecho, pero que no necesariamente es un derecho humano, sino que cayó ahí, y por eso es una cláusula interpretativa, y dice con claridad, nada de lo que dice este artículo podrá interpretarse de esta manera, ¿no? Como una limitación a la libertad de abrir, mantener y sostener
escuelas que sean distintas a las del poder público, ¿no? Y este elemento de cláusula interpretativa en general no es comprendido así y se entiende como que fuera un reconocimiento de un derecho, cuando toda la discusión fue no queremos reconocer un derecho explícito, sino que simplemente que no haya una limitación, ¿no? Y por eso entonces, en términos jurídicos, yo no soy abogada, soy antropóloga, pero me parece interesante esto que la libertad de enseñanza en definitiva es un derecho negativo, es una permisión o una libertad jurídica. Es decir, no es un derecho pleno porque no establece obligaciones hacia el Estado más que su propia restricción, ¿no? Ni siquiera con protección hacia terceros. Por lo tanto, es solo una permisión. Y eso también se refuerza con que no hay obligación de financiamiento. La observación general número 3 es muy clara en eso, a pesar de que esto fue un punto crítico en la discusión de la constituyente chilena. Lo que sí hay, realmente, es un reconocimiento de que los padres tienen, con respecto a sus hijos, un derecho de ver, que también es una cosa compleja, ¿no? Un derecho de ver sobre la educación religiosa moral que puedan recibir, ¿no? Pero también, si uno hace un análisis de la jurisprudencia asociada a esto, ese derecho de ver no necesariamente tiene que ser realizado a través de la educación formal. Creo que eso es otra cosa que es relevante. De hecho, hay varios juicios de la Corte Europea que señalan que, bueno, si tiene algunas diferencias, para eso está la escuela del domingo, de las iglesias, ¿no? Hay otros espacios donde usted tiene el derecho a educar, que no necesariamente es la escuela, y mucho menos la escuela pública, ¿no? Entonces, también ahí hay un tema de restricción que me parecía relevante destacar. Y lo otro, y ahí también quiero comentar con algo que me veías profundizar, es que la libertad de enseñanza siempre está limitada a el respeto a los derechos humanos y a la promoción de derechos humanos. Y eso fue un largo y constante debate dentro de la declaración, de la construcción de la Declaración Universal. También estuvo en la Convención para la lucha contra toda la forma de discriminación en la esfera de la enseñanza de la UNESCO, con mucha claridad, no tanto sí en la de la Convención de los Derechos del Niño, pero algo hay, que es cómo se promueve o el Estado tiene la obligación de promover ciertos valores a través del derecho a educación y a la vez contener los riesgos de adoctrinamiento dada la experiencia del nazismo y el fascismo en Europa, ¿no? Y justamente el mandato estatal de la educación en derechos humanos es la respuesta a ese adoctrinamiento. Y aquí también va a ser un punto muy clave en la discusión con la derecha, porque ellos no reconocen la educación en derechos humanos como un factor que debiera ser incorporado, y al contrario, es un factor que limita la libertad de enseñanza. Entonces, pero hay un mandato explícito y es parte del acuerdo justamente para responder a los riesgos de adoctrinamiento que tanto preocupan, ¿no? Y bueno, último, en ese mismo sentido, y ahí el matiz que tiene con respecto a los otros dos instrumentos, la Convención de los Derechos del Niño, que ya no es tanto la preocupación con respecto al Estado, sino con respecto a los propios padres, ¿no? Entonces, ¿cómo, entendiendo que los padres son los primeros educadores y que tienen un rol muy importante en el desarrollo de los niños, también hay una preocupación por el excesivo control que puede haber ahí o que puedan tomar decisiones por otros motivos que son sociológicos o culturales que puedan atentar sobre la dignidad y la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, de ahí surge la necesidad de contener la libertad de estos padres, este derecho, deber de educar, en el reconocimiento también de la autonomía progresiva, ¿no? Bueno, hay una larga discusión ahí interesante también de cuándo se entiende esta mayoría de edad, cómo se hace eso, ¿no? Porque los hijos nunca dejan de ser hijos y como no hay ninguna limitación temporal, simplemente dice los padres tienen derecho, había ahí una tensión que no se resolvió. Eso es lo primero que hay que decir, no hubo forma. Algunos decían, bueno, en la primera infancia, pero al final no hubo ningún acuerdo de cómo poner límite a eso y por eso el principio de autonomía progresiva se vuelve tan relevante, porque no hay un criterio objetivo que diga, bueno, hasta aquí los padres llegan a tener cierto
control, más aún porque la libertad de enseñanza contiene algo de la que se habla bien poco, que es el derecho a cambiar de colegio. Entonces, los padres tienen derecho a formarte en una, pero uno también tiene derecho a cambiar de religión. Por lo tanto, ¿cómo se hace esa compatibilización? Bueno, vamos a dejar eso ahí nomás por ahora, pero con ese marco creo que había algo importante de mirar entonces el discurso de la derecha con esto ya más esclarecido, ¿no? Y la otra línea es que había toda una defensa que tiene que ver con cómo los constitucionalismos también son fuente de los derechos humanos, de mirar, bueno, cuál era la historia constitucional, porque Chile, y particularmente la derecha, siempre levanta un discurso de que tiene una larga tradición de libertad de enseñanza. Y bueno, creo que hay tres cosas importantes en esa revisión histórica. Había mucho estudio sobre esto, pero sin embargo, los estudios o son de juristas o son de historiadores. ¿Y qué produce esta no interdisciplinaridad? Es que los juristas no lo miran en el contexto y los historiadores no entienden mucho del marco jurídico, ¿no? Entonces hay cuestiones que a mí me parecieron muy interesantes que no habían sido, por lo menos comentadas en la bibliografía que yo revisé, sobre análisis histórico-constitucional chileno. Lo primero es que se habla siempre de que la provisión de Chile siempre ha sido mixta, pero hay que recordar que no había separación iglesia y Estado, por lo tanto las iglesias aparentemente privadas de las iglesias eran parte del Estado. Lo segundo es que hubo un mandato que venía ya de una cláusula real, pero que se mantuvo en los primeros ensayos constitucionales y luego en las primeras constituciones, un mandato del Estado a los conventos para que abrieran la escuela y a los centros productivos, sean agrícolas o industriales, a que abrieran escuelas a costas propias por subvención del Estado, pero es un mandato del Estado. No es de la voluntad de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un cambio en la comprensión sobre este espacio constitucional que es importante, ¿no? Surge como un mandato estatal. Y no hay ninguna claridad de las garantías de esta libertad de enseñanza, ¿no? Porque aparece en la historia constitucional simplemente en una negociación y cambio constitucional que se hace a fines del siglo XIX, en una discusión sobre derechos de asociación, y simplemente dice, se reconoce la libertad de enseñanza. No hay más desarrollo, y luego sale del ámbito de la asociación y entra junto con el derecho a educación en 1925, que es la constitución que rige hasta la dictadura, sin ningún otro desarrollo, lo mismo, ¿no? Que dice, se reconoce la libertad de enseñanza. Por lo tanto, no hay claridad. Y hay una discusión entre los juristas si es que hay o no hay garantía. Y de hecho, las únicas garantías aparecen en el contexto de la elección de Allende. En el Estatuto de Garantías Constitucionales de 1970, en el marco de la negociación que se hace para avalar la asunción de Allende, por el temor que tenían de la Escuela Nacional Unificada, ¿no? Entonces, solo ahí aparece. ¿Y por qué yo hablo de que entonces este relato de la larga tradición chilena es un sofisma y no simplemente una narrativa o un mito? Porque se usa con una estructura lógica. Yo avalo la existencia de este derecho justamente porque la lógica jurídica establece que eso es un derecho, ¿no? Hay un principio de autoridad al que se recurre a través del derecho para afirmar aquello, que es mucho más que una narrativa, simplemente decir, nosotros creemos esto, ¿no? Porque podría ser más fácil de analizar, y a mí la verdad que como antropóloga no me gusta usar la palabra mito porque creo que establece como esta idea de falsa verdad, que creo que es injusto con la palabra del mito, por lo tanto yo evito usarlo. Entonces por eso preferí referirme a este proceso como un sofisma. Estoy contestándole a Sol ahí, ¿no? Eso con estos marcos, ¿no? Entonces, habiendo clarificado ya este marco, quiero entrar ya de lleno a lo de cómo se da, ¿no? Y como yo decía, bueno, aquí hay un análisis de discurso y hay una retórica. Y la retórica que vamos a reconocer es propia del discurso populista. La derecha chilena, como en muchos lados, reniega del populismo, siempre acusa a los otros de populistas, sin embargo, en este contexto, usa toda la estructura de la retórica populista en sus argumentaciones. Tiene un enemigo, que es el Estado, un Estado que es adoctrinador, una burocracia que es indolente, una
una estructura, ya sea los otros, ¿no? Que en este caso la izquierda radical o los extremistas, el octubrismo, hay distintas formas de referirse que son mañosos, traidores, que engañan al pueblo. Y bueno, la intervención es al menos, pero también la hay sobre la intervención de las ideologías extranjeras, la Agenda 2030, la ideología de género, ¿no? Como algo que viene de afuera, ¿no? Que no es propio. Y se construye entonces esta adversación aludiendo a daños sobre el pueblo, ¿no? Que es, nos van a cerrar las escuelas, vamos a quedar sin escuela, nos van a privar de la educación por lo mismo, nos van a condenar a una educación de mala calidad, que es la educación estatal, porque se ha ido construyendo una visión muy mala de la educación estatal, y que además nos discriminan porque nosotros estudiamos en escuelas particulares subvencionadas. No nos dan el mismo trato, el Estado nos trata como ciudadanos de segunda clase, ¿no? También hay un daño, pero que está más reflejado en la línea de los valores, que además, como nos van a adoctrinar, van a destruir la inocencia, ¿no? Es un daño también, pero que tiene que ver con los valores que va a tratar de defender, ¿no? Entonces, esta retórica va a defender la familia, una familia en concepto ultra restrictivo de padre y madre biológico, porque hay una tensión de abrir el concepto familia a otros grupos, justamente porque se estaba discutiendo ley de adopción para personas de familias homosexuales en Chile, por lo tanto, abrir el concepto familia podía ser peligroso. Entonces, padre y madre, hay todo un tema de cómo defender la inocencia infantil y hablar que la libertad de enseñanza es el reflejo directo del pluralismo político de un país. Y eso es lo que van a levantar como valores a defender, y para eso van a construirse de a sí mismos y enganchar con una imagen del pueblo virtuoso en la imagen del padre forzado y comprometido con sus hijos, ¿no? Ocultando las terribles cifras que tiene Chile de maltrato infantil, familiar. 1 de cada 3 niños sufre maltrato en Chile en sus propios senos familiares. Entonces es muy de distinta escala, por cierto, pero eso da cuenta de que esos padres amorosos no es una regla general. Y bueno, como esto es un proceso constituyente, no una elección presidencial, no hay un líder claro, unipersonal, hay figuras que también van a tener peso, pero sí está esta construcción de esta derecha valiente que dice estas cosas versus la derechita cobarde, que también es un término que usa Vox, ¿no? Para referirse a quienes estaban dispuestos a negociar algunas cosas, entendiendo además que el primer gobierno de Piñera había hecho algunos cambios en materia de educación, había cedido ahí algunos espacios, también había cedido en materia de matrimonio igualitario, entonces había una tensión dentro de la propia derecha. Entonces esta es la verdadera derecha, la que defiende los valores, y por eso la radicalización, ¿no? Vamos con la próxima. Y bueno, aquí habían unos ejemplos, estos análisis de discurso. Aquí está José Antonio Kast, fue un tuit que José Antonio Kast fue quien estuvo en la contienda presidencial con el actual presidente, un sublíder outsider, a pesar de que viene de la Unión Democrática Independiente, la UDI, pero él se presenta como sede del partido, genera un partido nuevo, que es el Partido Republicano, que hasta en el momento constituyente era el partido más de extrema derecha que teníamos, hoy día hay otro más a la derecha aún. Y plantea esto, ¿no? La constituyente estaba acordando los temas para discutir, habían 80 derechos y en ningún lado estaba el derecho de los padres a formar a sus hijos, ¿no? Entonces la izquierda quiere reemplazar a la familia por el Estado, ¿no? Y esto lo hace replicando un tuit del entonces presidente Piñera, que también hablaba, ¿no? De que esto de que estaba debilitando a la familia con las decisiones que se estaban tomando. La siguiente, por favor. Vamos a escuchar, porque de repente creo que yo no hice análisis semiótico, pero creo que lo que yo les digo aquí puede ser corto para lo que fue el debate, entonces quiero mostrarles un par de extractos. Ella es Ingrid Borg, la dirigente del movimiento No te metas con mis hijos. ¿Puedes darles para aquí? Les quiero preguntar con mucho respeto
igual que nosotros, ciudadanos de esfuerzo y sacrificio, que buscan para sus hijos la mejor educación con calidad y diversidad, dónde elegir. Es lo que todos queremos. Es por eso que les vuelvo a preguntar, ¿les gustaría que el Estado eligiera la educación para sus hijos? Para terminar, quiero yo aquí mostrar 20 dibujos hechos con niños. 20 dibujos, se los puedo dejar si ustedes quieren, hechos por niños. Estos 20 dibujos representan a 100.000 niños cada uno, porque son 2 millones de niños que estudian en colegios particulares y fundaciones educacionales sin fines de lucro. Yo les quiero pedir algo muy concreto y muy simple. Estos dibujos representan a millones de niños. La invitación que le hacemos hoy como movimiento de la sociedad civil es a no cerrar el colegio a mis hijos ni a sus hijos, es a no quitarles los sueños. Es por eso que los invitamos a aprobar esta iniciativa popular de norma cívica y demostrar, como dice el presidente, que los niños y niñas de Chile serán una prioridad en el futuro del país. Bueno, ahí está la síntesis, ¿no?, de algunos de estos elementos de este discurso populista. Y quiero hacer notar que lo de al lado es un Twitter de la Confederación de Colegios Particulares Subvencionados. Si ustedes ven, es exactamente el mismo discurso. Son 2 millones de estudiantes que se van a quedar sin establecimiento, ¿no? Entonces hay una articulación entre estos movimientos, los gremios educacionales, que son los sostenedores, ¿no? Y obviamente también los partidos políticos, los think tanks que hay detrás, ¿no? Entonces, se genera esta retórica del daño, pero también del pánico moral, es decir, nos van a cerrar los establecimientos, nos van a dejar sin escuela, le van a romper los sueños a nuestros niños, ¿no? Nos van a quitar la posibilidad de elegir, ¿no? Son todos los elementos, a nosotros los padres y forzados, que ustedes no te entenderán porque también lo son, ¿no? También es este juego retórico de convocar en la identidad, ¿no? Vamos con la otra, por favor. Quiero que le pongan atención a este caso. Creo que esta es la mejor síntesis de todo el discurso de la derecha. Ella es Catherine Montealegre, estaba como constitucional por el Partido de la Unión Demócrata Independiente, y esto es en la sesión donde se estaba votando el primer borrador de la primera constituyente, ¿no? Dale, Joaquín. Hoy, como ex dirigente estudiantil, me dirijo al pleno de esta convención en defensa de la libertad de enseñanza, porque esta convención, que ya ha fracasado en mucho, también ha fracasado vergonzosamente en materia de educación. Debiendo proteger la libertad de enseñanza, relevarla como el derecho garante de la educación chilena, ha decidido sentenciarla a muerte. Una conclusión exagerada, dirán los fanáticos. Cumplimos, dirán los tramposos. Pero de trampas y de trampas fanáticas en esta convención ya los chilenos tenemos vasta experiencia. Y de ingenuidad ya no queda nada. Vamos a los hechos. Durante todo el trabajo de esta convención se atacó la libertad de enseñanza por la extrema izquierda, no creía en ella, pero al ser un derecho consagrado en todos los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, no podían no consagrarlo, tenían un grave problema. ¿Cómo lograr consagrar este derecho, dando cumplimiento a los tratados internacionales, pero vaciarlo de todo contenido para que efectivamente no exista? Con engaño, obviamente. Pero ¿cómo engañar a los chilenos y al mismo tiempo complacer a los fanáticos de izquierda, conseguir sus votos y evitar la funa? Primer acto, rechazar todas las iniciativas populares de norma que contenían la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres. ¿Por qué? Porque tenían que vaciar de contenido estos derechos, resetearlos, como les gusta decir a ustedes. Segundo acto, acallar las críticas de la ciudadanía. ¿Cómo dejar en evidencia que querían cerrar los establecimientos privados y subvencionados y que no han creído nunca en el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos? Encontraron la mejor estrategia. Podían eliminar los establecimientos educacionales no estatales y con ello la pluralidad de proyectos educativos. ¿Cómo? Sometiéndolos. En vez de prohibirlos, sujetarlos la creación y su gestión de establecimientos bajo ciertos fines y principios al servicio de la educación estatal. ¿Y cuáles son estos principios? Se preguntarán ustedes. Obviamente, sus principios, cargados de ideología. El artículo 16 los consagra: la interculturalidad, el enfoque de género, una educación no sexista, que en razón del derecho a la educación sexual
coordinadores. No cumplieron. Esta convención ya fracasó en consagrar la libertad de enseñanza. Ni la ley, ni la comisión de armonización, ni las normas transitorias lo arreglarán. Y los artículos hoy sometidos a votación solo lo empeoran. Lo cierto es que para los que creemos en la educación como un camino en libertad para alcanzar el desarrollo integral de todo ser humano, para todos los que creemos en el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, en la pluralidad de proyectos educativos, en la educación de calidad justa y libre, de adoctrinamiento político, solo nos queda el plebiscito de salida. Porque sin proyectos educativos independientes, un país no puede ser verdaderamente libre. Y aunque ustedes se empeñen en quitarles libertades a los chilenos, a ver si se enteran que Chile es de los libres y que la última palabra la tienen ellos, los chilenos en plena libertad. Muchas gracias, señor secretario. ¿No entienden por qué había que parar? Ok. Bueno, creo que ahí está la síntesis de todos los planteamientos que me permiten decir esto es un discurso populista. Y si se dan cuenta, su gran preocupación son todos mandatos de la educación en derecho humano. Promover la igualdad, interculturalidad, son todos valores de derechos humanos que están incluso en la enumeración del artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño sobre lo que debe promover el derecho a la educación, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema muy relevante. Por un tema de tiempo vamos a ir saltando. Entonces, y hace si se fijaron al principio, ¿no? Dice, debieron haber fortalecido la libertad de enseñanza porque esto es la garantía de la educación, ¿no? Es como fundir, como si fuera lo mismo, ¿no? La libertad de enseñanza y el derecho a educación, poniendo la libertad de enseñanza antes de la educación, ¿no? Pues lo que más debería protegerse, ¿no? Y también hubo dentro del proceso constituyente una indiferenciación entre lo público entre la educación pública y la educación privada, diciendo, no, toda es pública, ¿no? Como si no promueven los mismos valores, si el Estado no tiene ninguna posibilidad de jugar ahí un espacio de construcción de ciudadanía común, no sé cómo podemos hablar de que fuera todo público, ¿no? Entonces hay ahí también, bueno, y luego está todo el tema sobre el financiamiento, que también lo dice de alguna manera, de que no están condicionando el financiamiento, y ahí hay toda una discusión de, bueno, la verdad que no están financiando las instituciones, sino que es a la posibilidad de elección de la familia y que en definitiva le están devolviendo la plata que la propia familia pone por los impuestos. Dámosle, Joaquín. Vamos a saltar esto, bueno, porque hay un tema que efectivamente ya los niños no importan, las niñas y los adolescentes no importan, aquí lo importante son los titulares del derecho, y de hecho sale, ¿no? Los padres son los titulares del derecho. Comunidad y Justicia es un think tank de advocacy, es decir, esta organización está permanentemente presentando escritos amicus curiae en la Corte Interamericana. No es un grupo que no sepa, que no tenga preparación, no es un movimiento ciudadano común y corriente, como podría ser con Mis hijos no le metan, que como ustedes vieron es más de extracto popular, ella es evangélica, ¿no? Viene de regiones. Acá es un grupo muy potente de abogados, pero sin embargo se permite una declaración como esta, ¿no? Sigamos, por favor, Joaquín. Y bueno, lo que estamos diciendo es que con todo, la derecha, que siempre ha renegado del derecho internacional porque plantea que es una intromisión sobre la soberanía nacional, igual en este contexto avala, y lo dice también lo que escuchamos, ¿no? de que había que respetar todo esto que está en el derecho internacional. Bien que la derecha en algún minuto lo reconociera, pero hay ahí también esta cosa como de plantearse que son los otros los que no lo reconocen, ¿no? Y decir, bueno, si nos niegan la libertad de enseñanza es porque están negando el derecho internacional y eso es ideología, ¿no? Sigamos, Joaquín. Y ahí quiero entrar en el otro aspecto, ¿no? De cómo se usa el derecho internacional, ¿ah? Porque hasta aquí yo creo que hay estudios que son similares, pero ¿cuáles son los mecanismos con que se usa el derecho internacional para construir un discurso? Y lo primero es que se hace una mención del marco internacional, pero se avala en una serie de elementos que no son aplicables a Chile. Esas son las sentencias de la Corte Europea. Y además, dentro de las sentencias de la Corte Europea, solo selecciona algunos elementos, particularmente el caso Folgueiro, que les encanta citar, porque es un caso en donde se condena a Noruega por una intervención
sobre la educación, sobre el derecho a educación de los padres, ¿no? Y lo que establece Folgueiro es una serie de criterios para la formación religiosa y para la formación en general como límites para el Estado, ¿no? Sin embargo, ese mismo caso Folgueiro, como lo hace Campbell y lo hacen estos otros casos, establece también límites en ese tema, establece un límite curricular a los padres, porque acá lo que estaban diciendo, los padres tienen todo el derecho y no se les puede imponer nada, ¿no? Y dice, no, los estados tienen un margen de actuación que es lo que hace viable la construcción de un currículum. Y cuando hablamos de un desarrollo moral, claro, muchos temas pueden cambiar y pueden tocarse con una visión en la historia, en la ciencia, que tocan la moral, pero que el Estado tiene el derecho de trabajar con objetividad, etcétera, ¿no? Entonces recortan los casos. Es decir, no son aplicables porque la ley europea además es distinta que la americana con respecto al derecho a educación. La ley europea sí reconoce titularidad en instituciones intermedias, no solo en personas. La Corte Interamericana ha sido claro que la titularidad de derecho es solo para personas humanas, no para personas jurídicas. Y citan el caso Pavés Pavés, que es curioso, porque el caso Pavés Pavés es un claro caso de vulneración de derechos humanos por discriminación por género. Es una profesora de religión que es apartada de sus funciones por su condición en una escuela pública. Y le quitan su permiso para hacer clases de religión, el arzobispado de San Bernardo, porque es quien autoriza, ¿no? Y hay un caso que duró como 13 años en la Corte Interamericana y justo sale en la previa, y entonces dicen, no, pero que aquí se reconoció la libertad de enseñanza. Lo que dice el fallo es que hubo una vulneración, que el hecho de que se discrimina a esta persona vulnera también los derechos de los niños de esa escuela, porque se les enseña a discriminar, por lo tanto ayuda doble, y que si bien las instituciones religiosas tienen el derecho a decidir quiénes pueden mejor representarles, también tienen que tener mecanismos de no discriminación. Y tiene que haber algún sistema que el Estado pueda controlar en eso, y que Chile ha fallado en eso. Entonces, tanta libertad religiosa, incluso en eso, ese caso podría haber dado para dar una explicación completamente distinta que la que dio la derecha en ese momento. Lo otro es que hace omisiones, ¿no? Todas las restricciones que establece el marco internacional de los derechos humanos con respecto a la libertad religiosa o a la libertad de los centros educativos no son referidas, nunca usa los comités, la observación general número 13 no aparece, por ejemplo. Ya le dije los que se omiten de los cortes y sobre la inaplicabilidad, y también hay ciertas tergiversaciones del marco, ¿no? Se descontextualizan los casos. El caso con Folgueiro, como yo les citaba, es un caso donde existe religión oficial. Chile no tiene religión oficial. O sea, ya un contexto que lo hace incomparable, ¿no? Se dicen cosas de los tratados que no están en los tratados, como que hay obligación de financiamiento, por ejemplo. Y luego hay un tratamiento muy ambiguo, ¿no? de desconocer la valía de las cortes, por ejemplo, de los órganos internacionales, o se niega cierta pretensión sobre el alcance de interpretación de algunos principios. Después, de lo último, porque yo sé que ya estoy media pasada el tiempo, creo que es importante escuchar a Carlos Frontaura, experto constitucional de la UDI, pero puesto ahí por el Partido Republicano, es decir, el partido más a la derecha que teníamos en ese minuto, ex consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que va... ¿Pasó? ¿Qué pasa? Sí, por favor, el video... Hay un video ahí. Sí, Eso sí. es lo que intenté, pero no. ¿No quiere? No, sí, ya veo. Abajito, ahí. Yo también coincido, por supuesto, que los niños tienen derecho. ¿Cómo voy a creer eso? Los seres humanos lo tienen, desde mi perspectiva, desde la concepción. Ya desde ahí en adelante tienen derechos. La pregunta, por supuesto, es cuándo, cómo, dónde, cuál es el criterio prudencial. La autonomía progresiva, por ejemplo, es un concepto doctrinario, no un concepto que está en la Comisión de Derechos del Niño. No existe en la Comisión de Derechos del Niño. No usa ese concepto. Por lo tanto, un concepto que ha ido generando la doctrina a partir de un concepto educativo razonado.
padres en general hacen, algunos mejoran, otros peor, porque todos los seres humanos tenemos distintos tipos de defectos y ninguno es un padre perfecto, ¿no? Y por supuesto que habrá situaciones, como señala la comisionada Urraca, habrá situaciones extremas en las cuales naturalmente sea necesario intervenir y condenar prudencialmente esos hechos. Así que también quiero despejar que también creo que los niños tienen derecho. Lo que sí es bajo este régimen, ¿no? Bajo este régimen, porque evidentemente son personas que, siendo personas completas, están en un proceso de maduración y de crecimiento, porque precisamente están en una etapa de formación, y esa misma etapa de formación es la que requiere ser acompañada, por decirlo de alguna manera, para que vayan creciendo sus derechos. Para que vayan creciendo sus derechos. Si no tienen derechos, tienen que ir creciendo en derechos. Parte diciendo hay que saber dónde, cuándo. Es el experto en derechos humanos no reconoce, en definitiva, a pesar de que dice que sí, que lo reconoce, en verdad está negando y dice que no es un principio porque no sale ese término, ¿no? A pesar de que está toda la descripción de la autonomía progresiva en la Convención de los Derechos del Niño, pero no aparece el término, ¿no? Bueno, ahora sí, Joaquín, simplemente quiero, entonces, hay un quiebre, en definitiva, entre estos dos discursos, ¿no? Si uno mira con lo que dice la libertad de enseñanza con respecto a la libertad de conciencia y religión, sí hay elementos comunes, pero uno la presenta como medio y el otro lo presenta como un fin en sí mismo, ¿no? Hay un encuadre democrático que el discurso de la derecha no reconoce como límite, no reconoce un rol del Estado. El Estado ojalá que no aparezca, ¿no? Lo mínimo posible. Luego, obviamente, con el financiamiento hay otro, y creo que lo más importante es cómo se niega la titularidad de los niños y niñas y cambia la titularidad hacia los padres, y que se niega la autonomía progresiva, por mencionar algunos de los elementos donde está esta diferencia más sustantiva. Dale, Joaquín, por favor. Entonces, tenemos aquí que hay una diferenciación que ahí vuelvo al modelo que Dunbar podría haber aplicado, que es que en definitiva la derecha no está hablando del derecho internacional de los derechos humanos, aunque lo cite. Lo que hace es hablar desde el derecho del hombre, como los derechos ciudadanos o de las revoluciones liberales, ¿no? Y del derecho natural, donde la potestad natural es lo que prima y por eso la titularidad lo tienen los padres y no los hijos. Pero además, en esa pretensión justificada moral, como habría dicho Peces Barba, lo que hace es desconocer la universalidad de los derechos humanos, porque en definitiva los niños no son sujetos de derecho, son sujetos de protección, son sujetos tutelados, ¿no? Y no es tan evidente lo que yo les mostré en este minuto, pero también hay segregación en los procesos educativos, dice, bueno, se niega, estos temas que nos están imponiendo niegan nuestra antropología de los seres humanos, donde son solo hombres y mujeres, por lo tanto todas las diversidades sexogenéricas no aparecen. Entonces, si yo no soy capaz ni siquiera de reconocer la identidad del otro, ¿cómo puedo reconocer la igualdad de derechos, ¿no? Entonces, si yo aplicara el modelo de Dunbar, no podría decir que esta derecha está parada en el derecho natural, porque Dunbar define la escuela natural desde su protección al universalismo. Y lo que pasa es que cuando estamos viendo universalismo de base religiosa, entra un factor deontológico, no solo ontológico, es decir, el comportamiento, el cumplimiento de ciertas normas, de las normas que fija la religión, pasan a ser tanto más relevantes que efectivamente esta universalidad de derecho. Dale, Joaquín. Vamos hacia el final. Quiero simplemente, para terminar, porque creo que ya... Avanza nomás, Joaquín. Otra más aquí. Creo que por eso hablo de secuestro. Yo creo que hay la literatura que hoy día está trabajando sobre el discurso de derecha, está usando este término, friendjacking, que en español sería el secuestro del discurso, que es un término que es bastante fuerte, sí, pero yo creo que es ajustado a la realidad, porque yo cuando inicié mi tesis hablaba de instrumentalización, pero la instrumentalización da un marco, un amplio marco, un espectro de usos que puede ir desde la banalización para proteger y promover el reconocimiento de nuevos derechos hasta estas posturas que los niegan. Por lo tanto, no era una conceptualización muy precisa.
pero el secuestro da la noción de cooptación del corazón de la naturaleza del discurso de los derechos humanos, que es la igualdad y la no discriminación. Y además, porque en el contexto donde se usa, que era un proceso constituyente, se usó como moneda de cambio. Es decir, ahí está la noción del rescate, ¿no?, que piden los secuestros. Es la moneda de cambio que además se usó para permitir un segundo proceso constituyente. Es decir, si ustedes me reconocen una de las 12 bases constitucionales del segundo proceso, la libertad de enseñanza, yo habilito un segundo proceso, si no, no. Entonces, efectivamente, opera también en ese contexto como un secuestro. Y es un secuestro que rompe con todos los postulados de la universalidad, traslada la titularidad, construye una falsa idea de discriminación, niega los propósitos de la educación y limita el rol del Estado a un rol subsidiario. ¿Seguimos, Joaquín? Y bueno, creo que hay un tema que también es importante señalar, que hubo articulación en la derecha, se generó una única voz a pesar de la diversidad de derechas que uno podría reconocer, donde los Sinsan jugaron un rol muy importante alimentando a los movimientos ciudadanos de contraderechos, pero también a los grupos políticos que estaban ahí, y a pesar de que no siempre aparecieron en primera línea, estuvieron generando el discurso que replican los otros, y se concentra entonces en esta visión adultocéntrica contra el género, con una familia tradicional, relevando el mérito sobre el derecho universal y alimentando estos temores que en algún minuto también se menciona, que remueven este hilo histórico hasta la ENU, ¿no?, de la Escuela Nacional Unificada del Proyecto Salvador Allende. Y finalmente, creo que hay el tema del copamiento discursivo, ¿no? Es decir, generan una única voz, usan todos los canales, la academia, la prensa, las redes sociales, todos los espacios constituyentes, porque incluso usaron los mecanismos de participación ciudadana para generar este discurso que engancha muy bien. Esta idea de los padres, todo el mundo se quiere sentir un buen padre. Entonces, esta idea de conectar con esa sensibilidad que hace que la línea entre izquierdas y derechas se rompa, y algo que en Chile ha penetrado muy fuerte es del derecho a elegir, que también es una base naturalista, ¿no?, como el meollo del naturalismo, que es poder elegir. Y esas son las banderas que se levantan y no las banderas de los derechos humanos, ¿no? Entonces se secuestra este discurso en una práctica populista que logra masificarse, y hoy día se está haciendo sentido común en Chile. Y eso es muy peligroso porque estas estructuras están minando la comprensión de los derechos humanos, y ahí justamente que esté en el marco de la educación, a través de la libertad de enseñanza, es preocupante porque refuerza una idea errónea de lo que son los derechos humanos, y las nuevas generaciones van a tener entonces ciertos conflictos también para... Ya el conflicto está, pero esta batalla cultural para entender la igual dignidad de las personas va a seguir dándose, justamente porque tenemos esta derecha construyendo este discurso que limita estos espacios de comprensión de esta dignidad y de poner al sujeto, en este caso los niños, niñas y adolescentes, en el centro de ese proceso. Eso, muchas gracias. Espero haber contestado, sé que me demoré un poco más de lo que debería, pero... Me gustó el cuadro, no llegué a pescarlo del todo, le anotaba todo el cuadro de brechas discursivas. Y está ahí, te lo... Sí, pero... Ese. Está buenísimo. No sé si empezamos con Victoria o ustedes quieren organizarse, quieren empezar. Bueno, no sé si puedo empezar yo si quieren. Sí, dale acá. Es lo mismo, como quieran. Bueno, en principio, por supuesto que te quiero felicitar y te quiero agradecer también por haber incluido en tu defensa oral algunos de los comentarios que te hicimos. En lo personal te reconocí, aparte lo dijiste, cosas que te había marcado, y te lo agradezco y lo valoro como una cosa muy positiva en la defensa oral. Quiero también decirte que la tesis me resultó muy inquietante.
sobre todo por esto último, esta parte de las conclusiones, ¿no? Me pareció interesante. Digo, lo que voy a comentar lo hago desde mi área de conocimiento, que es la educación en derechos humanos, no tanto desde el abordaje jurídico, sino cómo estas lecturas impactan o pueden, esta interpretación que vos hacés dialoga con la educación en derechos humanos. Entonces, quiero valorar la revisión normativa que hiciste sobre la noción de libertad de enseñanza, lo que nos permitiste aprender respecto de, bueno, el uso acotado que está a nivel normativo, pero como, bueno, esto que vos marcás, ¿no? Como desde la... Así me... Cuando vos apoyás, quede la medida, agarro la del cable y vas cerrando o abriendo el círculo. Juancho, que por favor, que silencio. Bueno, no, digo que me parece que todo eso nos permitiste, o por lo menos a mí, aprender la herramienta, ¿no? Esa herramienta de la libertad de enseñanza, ponerla en su dimensión exacta, ¿no? Entonces marcar, bueno, ojo que acá hay una exageración en el uso de la noción de libertad de enseñanza. Eso me parece muy interesante. Después quería valorar también todo el trabajo impresionante que hiciste de la construcción del mapa de actores o de voces, que lo pusiste ahí, pero en la tesis está mucho más amplio, por supuesto. A mí me sirvió porque, bueno, también... digo, como no conocemos desde acá tanto la escena local, me pareció muy útil y muy necesario para la construcción de tu narrativa, entonces eso te felicito. Me quedé con una pregunta ahí que era, porque vos hablaste de todo el tiempo hiciste referencia a los moderados y los radicalizados, ¿no? Y entonces, me preguntaba solo qué indicadores se pueden usar para construir esa distinción entre algo moderado y algo extremo, o si lo usaste solo para esa distinción entre moderado y extremo para el caso de la libertad de expresión, o si eso se puede replicar a todas las apariciones o las expresiones o los discursos de estos actores. No, porque me pareció un indicador, que si hay algún indicador me parece interesante, ¿no? ¿Qué te dice que algo es moderado? ¿Qué te dice que algo es radicalizado? Bueno, eso como pregunta te lo dejo. Después, otra cosa que también quiero rescatar de la tesis es el trabajo impresionante que hiciste como en la etnografía de las apariciones públicas en las redes sociales, ¿no? Esa metodología de trabajo me parece que es muy útil, cada vez más útil va a ser, o sea, tenemos mucho que aprender también acá, digo, es una herramienta que nos permite... bueno, no sé, recuperar o construir datos desde otros lugares que no estamos habituados, porque, bueno, y los antropólogos tienen una ventaja respecto a todos los demás de nosotros que tienen mucho dominio de la cosa metodológica, me parece. Entonces, eso, de pensar en cómo hacer una etnografía en las redes sociales, me parece que es algo de lo que tenemos que aprender, porque, bueno, son cada vez más, obviamente, los espacios donde se construye opinión pública. Después, o sea, lo que te voy a decir son solo comentarios. Bueno, tenía esa pregunta, después tenía un comentario sobre el choque, que esto me parece muy importante porque está surgiendo mucho también en nuestro trabajo acá. Lo hablábamos con mi colega Andrea Vallejos ayer justamente, y con Lau también. Cuando nosotros enseñamos derechos humanos, estamos cada vez más expuestos a objeciones relacionadas con la idea de adoctrinamiento. Entonces, eso me parece, solo lo comparto como preocupación y te agradezco que vos abordes este tema, pero no sé cómo se resuelve. Ahí la única respuesta que se me ocurre dar a mis estudiantes y a mis colegas docentes cuando aparece la tensión, ¿no? O la denuncia, porque encima nosotros acá en Argentina, pero en Chile también creo que lo tienen, en Brasil también, ¿no? La posibilidad de denunciar prácticas de adoctrinamiento, bueno, con un
teléfono que se abrió como un canal de denuncias, no sé qué. Y entonces ahí es lo que yo te puse en el dictamen. El límite, tenemos que sostener eso, el límite es que esto es una obligación del Estado. O sea, hay un compromiso de los Estados respecto a la educación en derechos humanos. No es que lo decidimos caprichosamente. Ahora, la pregunta es cómo sostenemos de manera convincente ese discurso y ese posicionamiento. No es algo que lo decidí yo, no es que yo quiera enseñar perspectiva de género. Hay un compromiso, no es que yo quiero enseñar cuestiones vinculadas con ambiente, con el cuidado del ambiente. No es que yo quiero, no es una voluntad del docente, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para reforzar la idea de que esto tiene que ver con un compromiso internacional, con un compromiso que está en la Constitución y que está en nuestras leyes? Porque justamente ahí, bueno, digo, ese corrimiento argumentativo nos hace hasta dudar de si nos estaremos adoctrinando, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos y bueno, y estaremos adoctrinando, ¿no? Porque vienen los estudiantes y nos dicen, porque nos está pasando, además, no nos pasaba antes, pero nos está pasando que nuestros estudiantes a veces, incluso acá, nos preguntan, acá digo en esta universidad, nos preguntan, bueno, ¿por qué tengo que saber de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso, simplemente, como ¿cómo hacemos para reforzar esa idea? Y después, dos cosas que te las dije, las contestaste muy bien las contestaste en la defensa oral. Yo te había dicho que la expresión secuestro del discurso, ¿no? O copamiento de sentido, no sé, o los derechos, la derecha contra los derechos. Obvio, estamos de acuerdo, ideológicamente, pero me pregunto si ese tipo de expresiones no nos hacen daño, en el sentido de que no nos llevan a afirmar una posibilidad de diálogo solo con los que pensamos parecido. O sea, a mí no sabía que había una línea, un autor español que también lo está trabajando, no conozco toda esa línea, por eso me parece re interesante. Por ahí María Esperanza también nos puede colaborar con algo de eso, pero, o sea, no me termina de convencer si nos conviene usar la idea de secuestro del discurso como si ese discurso fuese algo nuestro, del progresismo, de la izquierda, de no sé, qué sé yo, de los promotores de derechos. ¿Entendés? Como que digo ahí, si nosotros nos planteamos como que, bueno, esto es parte, me estás sacando lo que, me estás quitando una argumentación que es mía, entonces también hay una apropiación ahí que tenemos que revisar. Y yo creo que ahí hay parte del fracaso del progresismo en poder convencer o poder argumentar. No sé, digo, me parece que hay una autocrítica que nos debemos ahí. Y lo mismo, eso te lo pregunto, o sea, me parece... Estoy de acuerdo con el argumento que planteaste acá en la defensa. Estoy de acuerdo también con lo que vos dijiste, que es 100% así. El trabajo tuyo es riguroso. Es riguroso, es profesional, es amplio, tratamos de que no haya sesgos, pero usar la palabra secuestro del discurso, no sé si no habría otra palabra que te convenga más, otra expresión que te convenga más. Y lo mismo te quería plantear con el tema del mérito, porque viste que ahí bueno, todo el movimiento de las escuelas, uno de los argumentos que vos planteás en la tesis, que acá llegó un poco también a Argentina, eso de que, bueno, entonces estamos poniendo en riesgo, si cerramos la escuela privada o la universidad privada, entonces, ¿qué pasa con el mérito? ¿Qué pasa con el esfuerzo de todos los que logramos llegar a este lugar? ¿Me vas a igualar? La igualación quita el mérito. Claro, toda esa cosa de tirar para abajo, sí, ahí me parece que no deberíamos sacrificar el mérito en última instancia, porque el mérito, o sea, el esfuerzo personal, cómo convive el esfuerzo o el mérito, el logro, con un discurso sobre la igualdad. Es para otra tesis. Pero ¿cómo hacemos para que dialogue el principio de igualdad, el principio de igualdad de oportunidades, el principio de igualdad de condiciones, que
que critica el tema del mérito, pero sin embargo las instituciones educativas también son ámbitos donde se distribuye el mérito de alguna manera. Entonces, bueno, me pregunto eso, ¿cómo se puede hacer para superar o para construir un diálogo donde, si hablamos de mérito, es la derecha, como que la derecha se apropia del mérito, ¿entendés? Bueno, esas son preguntas que me surgieron y vuelvo a felicitarte y agradecerte y a decir que me encantaría que esto se transforme en un libro, la verdad, así lo podemos usar. Bueno, eso. ¿Será Carolina o Sol la que quiera continuar? Bueno, yo puedo seguir. Como pueden escuchar, estoy muy resfriada, tengo poquita voz, entonces voy a tratar de ser muy breve. Bueno, yo también quisiera reiterar mis felicitaciones porque efectivamente la tesis es muy contundente, empíricamente, conceptualmente, y además es muy relevante por la situación actual del avance de estas posiciones ultraconservadoras en la región, pero evidentemente que es un fenómeno global. Em, Quisiera también mencionar que me alegro que haya podido como incorporar algunos de los comentarios que le hicimos, como estas perspectivas que intentan ordenar las escuelas de derechos humanos, que hay varias, ¿no? Denver no es la única, porque creo que efectivamente, y como mostró ella, permite un diálogo, como un encuadre con el cual discutir. Uno no tiene por qué estar de acuerdo con los otros autores, pero justamente permite usar estos marcos para poder conceptualizar las posiciones. Y en ese sentido se puede hacer una invitación a que uno de los productos publicables de esta tesis sea justamente esa discusión. ¿Qué pasa con las posiciones de ultraderecha? ¿En qué escuelas se insertan? ¿Cómo dialogan con las otras escuelas? Etcétera. O sea, un artículo en esa línea te podría ser un gran aporte, yo creo. También lo que se mencionaba recién sobre estos conceptos que se están usando para nombrar esta arremetida de las historias de ultraderecha. Esto, claro, es una discusión que ya lleva un tiempo y que justamente que lo que intentan, entiendo yo, develar es que si en alguna época la derecha, la ultraderecha, los sectores conservadores estaban en contra de los derechos humanos, ahora se apropian del concepto de derechos humanos para enfrentar el avance de derechos. Entonces, esa es la paradoja en la que nos encontramos. O sea, esto en Europa, en Estados Unidos y en la región, se usa el lenguaje de derechos humanos para oponerse al avance de los derechos humanos. Quizá en los casos más emblemáticos en la región es la discusión sobre el aborto, donde se alude a los derechos humanos de los fetos y de los niños, o incluso el tema de con mis hijos no te metas y toda la discusión sobre educación sexual en los colegios. Entonces, esa es la paradoja que se intenta, creo yo, hacer visible con esta idea de derecha contra derechos o el secuestro discursivo como framejacking, porque eran sectores que en principio se oponían a la conceptualización de derechos humanos y en el fondo armaban sus argumentos desde otras matrices. Entonces, esa es la suerte como de crisis, no sé si es una crisis, pero esta suerte de dilema que enfrentamos, porque efectivamente están siendo actores bastante exitosos en generar estos posicionamientos en el sentido común. Y justamente el análisis que ella muestra es evidente, o sea, cómo se posicionan en las redes sociales, con todo un aparataje comunicacional muy poderoso, y van instalando y se va avanzando
Más allá, sí, son a veces incluso mentiras o medias verdades, ¿cierto? Así que volveré a felicitarla porque realmente es una tesis muy contundente y que muestra con mucha evidencia este fenómeno. Y finalmente me quisiera quedar con la última pregunta sobre el diálogo, sobre cómo desde posiciones progresistas uno puede rebatir o digamos como entrar en este debate sobre, podríamos llamar algo así como la defensa del concepto original de derechos humanos. ¿M? Y de alguna manera combatir esta tergiversación que muchas veces se observa. Eso sí que, de nuevo, felicitaciones y muchas gracias por la invitación. Eso se me había olvidado decir al principio. Quería agradecer realmente la invitación a ser parte de esta comisión de tesis porque realmente es una tesis muy excepcional y que agradezco mucho haber podido leer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Prieto. ¿Qué tal? Bueno, nuevamente también por mi parte, felicitarte por el trabajo, que me parece que además que tiene sus, yo como no soy abogada, además, bueno, ninguna, ¿no? Somos pues, politóloga, socióloga, me parece que logra, digamos, los puntos mucho más luminosos y también más entretenidos cuando se corre un poco del lenguaje del derecho y eso le permite también volver con un enfoque crítico sobre el derecho. Me parece que es una caracterización excelente y muy sintética de la evolución de las nuevas derechas, nuevas, viejas, bueno, pone eso en cuestión también en Chile y eso a mí, como lectora no chilena, además me pareció eso, sumamente pedagógico, educativo, o sea, me sirvió para entender la escena actual, la disputa, bueno, los problemas que hubo con la última reforma constitucional, o sea, la verdad me resultó muy informativo. Bueno, esta categoría de gremialismo, por ejemplo, viste que la verdad que yo no la conocía y yo decía, pero la CUT no eran comunistas, ¿no? O sea, realmente resultó muy ilustrativa para mí, para poder entender la situación. Me parece que el mapa que hiciste de la derecha, además, es la sistematización, digamos, de las nuevas derechas, eso también lo puse en el dictamen, me parece que es uno de los mejores aportes y me parece que es algo que además, porque me parece que es algo que puede viajar del contexto chileno, ¿no? O sea, me parece que está muy bien el trabajo empírico que hiciste, pero me parece que también, pero la verdad que me parece que lo más rico es la conceptualización, ese trabajo de conceptualización y que me parece que es muy importante también que desde el sur global las categorías que pensamos puedan viajar a otros contextos, pues si no siempre hacemos cosas que están re buenas desde el punto de vista empírico, ¿no? Y cómo contrastamos categoría de otro, pero me parece mucho mejor poder reformular y sistematizar ese esquema de categorías, así que eso me pareció muy bueno también. Me pareció también no sé cómo decirlo, por mi propio campo de interés, particularmente también interesante el rol que le das a la Iglesia Católica en la configuración de estas nuevas derechas barra viejas derechas o derechas clásicas tradicionales, o si querés, no tanto a la Iglesia Católica, sino para ponerlo más como lo planteaste vos, ¿no? Incluyendo a los nuevos movimientos, al catolicismo, ¿no? O al movimiento católico. En Chile eso me parece que es clave. Yo noto que, y por cómo lo planteaste, noto que en Argentina también hay un problema a la hora de visibilizar el rol que tienen, digamos, el catolicismo en la emergencia de estos nuevos movimientos de derecha bueno, y en las derechas históricamente en nuestro país. Me parece que en función de la novedad de justamente del campo evangélico, pentecostal, que digamos que sube, sí, pero tampoco sube tanto, la verdad, o por lo menos aquí en Argentina, y creo que en Chile ya venía desde antes, ¿no? Como una segunda minoría importante. Entonces, bueno, me pareció también, ese es otro punto que quiero destacar, el lugar que se le da al movimiento católico y al discurso católico dentro de eso. Me parece también que las categorías que seleccionaste
me parece que, digamos, cuando uno escribe una tesis tiene que seleccionar las categorías que más se ajustan a los temas que uno quiere trabajar, o sea, a los fenómenos, hechos que uno quiere designar. No es una consultoría, digamos, cuando uno está haciendo una tesis, así que desde ese punto de vista también marcar que por ahí es verdad que hay categorías que se van de lo común. Yo la verdad que nunca había leído secuestro utilizado para, digamos, el campo de discursivo. Pero bueno, o sea, vos justamente no elegís las categorías de acuerdo a lo que le pueda caer mejor o peor, digamos, a la gente que no piensa como vos, sino, bueno, se trata de poder describir y explicar los fenómenos de la mejor manera posible. Dicho esto, y vos, bueno, me mencionaste, ¿no? También vos ahí tomás una decisión de tomar partido por decir, digamos, para simplificarlo mucho, para vos la verdad y la mentira existen de alguna manera. Eso sería lo que o lo que está presente en la tesis, ¿no? Y lo que aparecía también en los comentarios. Y yo te había marcado, que me lo respondiste igual muy bien y eso también te lo agradezco un montón, esto de que vos no habías seleccionado mito o memoria o narrativa porque justamente te parecía que no hacían justicia a esa distinción categorial, digamos, de verdadero o falso, que para vos está presente. Me parece obviamente una opción, viste, totalmente válida, pero lo que sí quería agregar, o sea, como la verdad eso, ¿no? Me pareció una tesis muy importante y que también me parece muy importante que se publique porque sintetiza mucho, nada, o sea, porque sintetiza mucho el crecimiento, la emergencia y el desarrollo de las derechas, de nuestras derechas vernáculas, y es muy importante poder discutir con las categorías del norte global. No obstante, me parece que, o cuando yo preguntaba por otras categorías alternativas, como sobre todo en memoria colectiva, vieja, pero ¿por qué? Porque me parece que quizás se le podría prestar más atención a la cuestión de cómo la idea de libertad de enseñanza está vinculada a una identidad. No es solamente una categoría, si querés, instrumental, ¿no? Para lograr acuerdos y qué sé yo, aunque también obviamente funciona así, sino que por lo menos en el contexto argentino, en el contexto de la educación en Argentina, lo que notamos varios de nosotros es que esta idea de libertad de enseñanza está vinculada a una identidad política e histórica clara, ¿viste? Del movimiento católico en nuestro país. Y en ese sentido, yo por eso lo proponía, solamente para repensar, porque incluso tomando la categoría de secuestro, porque si la pensamos en el largo plazo, es una categoría que aparece ya en una encíclica de 1930, en la Divinus Ilius Magistri, y que ya un poco está, viste, como está adelantada en la Rerum Novarum, ¿no? Que, viste, siempre se dice, bueno, la encíclica antiliberal, pero sin embargo ahí aparece también otra idea de libertad, una idea católica de libertad distinta a la libertad liberal, ¿no? A la libertad del Estado, de la Revolución Francesa, etcétera. Y me parece que es interesante ese diálogo porque si desde el Estado, digamos, vamos a decir, o no sé cómo pensar, desde la democracia, la república, ahí está, ¿no? Se toma esta idea de libertad de enseñanza que ya venía de antes, ¿no? Y después, nuevamente, este propio campo, que es desde donde surge, es como, en cierta forma, viste, es como laicidad, como secularismo. Son categorías que son nativas, en cierta manera, o sea, vienen del campo católico, se traccionaron para acá y después, obviamente, se las vuelve a traccionar para acá. Y me parece que tu tesis es como plantea excelentemente el recorrido de cómo se la tracciona, ¿no? Nuevamente desde el campo de los derechos humanos hacia el campo antiderechos o de las derechas, pero falta para mí un poco qué pasa, o creo que puede servir para pensar qué pasa con esta primera parte, ¿viste? O sea, con el capítulo 1, donde esta categoría emerge del campo católico y es tomada por los derechos humanos, etcétera. Obviamente, ¿viste? No lo digo para discutirlo ni para resolverlo ahora,
es solamente algo que quería agregar porque la verdad que es como lo que me dejó pensando, ¿no? O sea, como que en realidad es como un rebote, o sea, es no sé cómo decirlo, no en el sentido de backlash o de retroceso, sino que de verdad es un movimiento, hizo como que fue y volvió, es una categoría que fue y volvió. Así que bueno, y simplemente eso, felicitarte otra vez y bueno, eso, y evidentemente por la defensa se nota que le hiciste vos la tesis. Recordemos que de eso se trata esta instancia y bueno, y además de que la tesis está muy bien, la defendiste muy bien. Así que felicitaciones. Gracias. ¿Quieres responder? Sí, sí. Muy bien. Creo que voy a partir un poquito por lo último que planteó Sol y después voy a enmarcar todo lo que tiene que ver con educación en derechos humanos y el diálogo con las derechas, ¿no? Creo que entendiendo tu punto de que hay un tema de la libertad de enseñanza que puede tener una genealogía mucho más profunda que la que yo analizo desde el marco de los derechos humanos, por eso el punto de inflexión, digamos, es que, y por eso la revisión constitucional, yo tengo ahí una diferencia que puede ser contextual de Chile, ¿no? Cuando yo decía, bueno, no había separación Iglesia y Estado, las luchas por la libertad de enseñanza no vienen del mundo cristiano, católico, sino del mundo laico, liberal, y de las iglesias no católicas que fueron ingresando al país, mayoritariamente además por una decisión del Estado, con las migraciones que se traen desde Europa para poblar lo que fue la Araucanía despojada al pueblo mapuche, ¿no? Y claro, como ahí llegan luteranos, llegan anglicanos, llegan otras religiones, se empieza a generar una tensión, porque la religión oficial era el catolicismo en ese minuto, ¿no? Entonces, la libertad de enseñanza estaba más bien por permitir otros cultos, no la Iglesia católica. Creo que ahí hay un tema contextual que me parece importante en esta emergencia. Y luego, cuando la Iglesia católica ve que el laicismo va ganando espacio, al abrirle a estos otros, toma esa estrategia para volver, digamos, como dices tú, ¿no? Como volver a levantar esto. Ahora, creo que efectivamente la Iglesia católica construye un discurso muy centrado en la potestad de los padres, ¿no? El derecho preferente de los padres como primeros educadores es un centro muy relevante en la comprensión del cristianismo sobre la educación y la libertad de enseñanza. Y ahí comparto contigo que hay ahí una tradición mucho más profunda, y es esa la que se levanta. Pero no tiene límite. Nuevamente, siempre una prelación total y absoluta de los padres sobre los niños. De hecho, creo que te lo puse por ahí, en una carta recibida por el diario El Mercurio, una persona plantea, antes que ciudadanos, los niños son hijos. Y efectivamente eso, es esa tensión, ¿no? de esa sujeción la que el derecho internacional, a través de la Convención de los Derechos del Niño, trata de romper. Entonces, sí, ahí hay un tema que es importante, y en esto, como dices tú, de si hay verdades o mentiras, ¿no? Yo simplemente estoy planteando que hay un marco, y como lo hablábamos con Claudio en algún minuto, hay un marco, que es el Marco Internacional de los Derechos Humanos, que no lo avala todo, ¿no? Que tiene cierto margen, que tiene cierta estructura. Entonces, si tú vas a hablar, dime que estás hablando desde acá, que es otra visión, pero no me digas que es derecho internacional. En ese sentido, es lo correcto y lo incorrecto, o lo verdadero o no lo verdadero, ¿no? Pero porque yo puedo entender que hay distintas, a propósito de lo que nos planteaba Carolina, que hay distintas escuelas. Pero el derecho internacional de los derechos humanos es esta, la dualista que plantea estas cosas, que tiene estos márgenes, que tiene estos límites para cierta actuación, que tiene ciertos principios, y sobre eso no cabe todo. Entonces creo que es importante eso, porque eso es lo que no nos permite dialogar. No somos capaces de reconocer que no estamos hablando de lo mismo. Y no es posible dialogar si no sabemos de qué estamos hablando. Creo que ahí hay un primer tema. Y sí creo que comparto contigo, Victoria, esta dificultad, ¿no? de hablar de secuestro para poder establecer un diálogo. Yo creo que estas nuevas literaturas que usan estos conceptos, que yo retomo para mi tesis, no los generé yo, tiene esa potencia, como dices tú, como decir, bueno, me están quitando algo. Pero la alternativa que tenía para el proceso, usando
las estructuras de la resistencia, porque aquí también hay un fenómeno de resistencia, será de derecha, pero es un fenómeno de resistencia lo que hay, era la enajenación, pero enajenación, hay una enajenación del discurso de los derechos humanos, porque le está sacando lo que le es propio, como dice la misma convencional para el otro lado, ¿no? Le está vaciando de su sentido. Pero hablar de enajenación para el mundo de la derecha es aún peor, porque enajenación es como la estructura comunista, ¿no? Del análisis, ¿no? Entonces, pero eso hay un vaciamiento del sentido, pero sí, efectivamente creo que hay una necesidad de trabajar en una forma, y creo que simplemente revelar ya que no estamos hablando de lo mismo, que tenemos puntos de encuentro, porque efectivamente el naturalismo tiene puntos de encuentro, pero que no es exactamente lo mismo. Y que el marco internacional de los derechos humanos tiene un marco ético que coincide con el cristianismo, en tanto su vertiente católica como evangélica, pero es más radical, en el sentido de que yo no voy a entrar a cuestionar la identidad de otro. Es decir, yo no puedo decir, yo tengo una visión antropológica que me permite decir estos otros no son válidos, que sí lo pueden hacer las iglesias, ¿no? Y en ese sentido el tema del mérito produce eso, ¿no? Que se usa para... Yo creo que el mérito tiene cierto valor, pero cuando el mérito condiciona el ejercicio de derechos, entra en colisión con los derechos, ¿no? Y aquí justamente cuando dicen, nosotros tenemos los derechos porque somos los esforzados, nosotros no, es algo que con María Esperanza hablábamos, ¿no? De esto de golpear hacia abajo, ¿no? De que se rompen las solidaridades básicas de una convivencia social y por lo tanto requiere de una nueva conformación. Entonces, es complejo trabajar con esta noción de mérito justamente porque se usa para la distinción, se usará un concepto muy gordiano, pero en definitiva, en el sistema educacional chileno, que es altamente segregado, justamente se ha construido una narrativa en función del mérito para poder validar esta distinción, donde dicen, bueno, pero es que el otro puede escoger la escuela municipal. Pero claro, esas escuelas municipales donde van quedando todos los que nadie quiere, porque todo el resto selecciona, entonces estos no tienen mérito. Pero ¿qué mérito le vas a pedir a gente que no tiene ninguna oportunidad? Entonces, ahí hay una tensión que es muy fundamental en el mundo de la educación. Por eso creo que era muy importante. Y creo que el desafío mayor en esto del diálogo y de la educación en derecho humano, que es lo que tú planteabas también, ¿no? De cómo se sostiene una educación en derecho humano como algo que no es adoctrinante, ¿no? Algo que yo trabajo la tesis, pero que no tuve tiempo de explayar aquí para quienes están escuchando, es todo lo previo que hay justo en el estallido social. Aquí hubo desde la ministra de Educación, que después fue constituyente, la constituyente de derecha con más votos, que es Marcela Cubillo, hubo constantes acusaciones de adoctrinamiento en las escuelas. De hecho, yo trabajaba en el Instituto de Derechos Humanos y tuvimos que analizar 64 casos que nos mandó el Ministerio de Adoctrinamiento. Y los casos de adoctrinamiento que nos mandaron eran actividades que el propio Ministerio de Educación había hecho para contener la crisis emocional que producían los niños en el estallido social. Y que era hablar sobre lo que sentíamos de lo que pasaba. Pero eso era adoctrinamiento, ¿no? Entonces, la radicalización de construcción de este discurso de que haya adoctrinamiento es muy difícil de contener, como dices tú, porque es una apelación emocional más que racional. Y nosotros, y el problema de los derechos humanos, que como son contraintuitivos, siempre estamos apelando a la razón, dando razones de ciertas cosas y no enganchando como esas emociones más primarias que tienen las personas. Y entonces nos pone en otra sintonía, que es mucho más compleja. Entonces nosotros pasamos 25 minutos tratando de explicar algo que la ministra resolvió con una frase: admisión justa. Entonces, es muy difícil contrarrestar discursos simples, directos, con largas argumentaciones que son necesarias porque uno tiene que deconstruir formas de construir. Y de la naturalización de ciertas prácticas, porque no venimos de un mundo respetuoso a los derechos humanos. Entonces, es complejo en ese sentido cómo combatimos esto en esa capacidad también de reconocer lo emocional. Y yo creo que hemos fallado en eso, hemos sido muy racionalistas desde el marco de derechos humanos, y mi tesis lo es también, porque se para desde el derecho. Yo, siendo antropóloga, igual me paro desde el derecho para analizar,
Y alguna vez tuvimos alguna conversación con Claudio que decía, mira, lo que pasa es que a propósito de la explicación de las generaciones de derechos, que hace también que la gente entienda que esto sí, hay algunos derechos más importantes que otros, ¿no? Y tal las cuestiones. Claudio decía, pero si eso está superado, lo hablábamos, ¿no? En la academia está superado, pero en la sociedad no. Bueno, nos hacemos esta autocrítica de mirarnos de que nuestro discurso no necesariamente está llegando donde creemos que llega, y se entiende de la misma manera, y que tenemos que hablar más simple y más emocionalmente para poder lograr esos encuadres. Entonces, ¿qué fue exitoso en esta contención de la derecha contra derechos de la libertad de enseñanza? Que no lograron instalar una negativa contra la autonomía progresiva de los niños, porque se logró levantar la simbólica del daño dentro de la violencia intrafamiliar, ¿no? Y poder reconocer eso no como una excepcionalidad, que es lo que trataban de establecer, y como no se legisla para la excepcionalidad, ¿para qué lo vamos a reconocer, no? Un poco esa era la estrategia. No se logra justamente porque el tema de la violencia contra los niños pone ahí un tema más emocional, vuelve a esta misma noción de buenos padres, ¿no? Pero desde otra manera, de que tienen que ser acompañados, de que el Estado sí tiene que actuar preventivamente y logra un límite. Entonces creo que tenemos que buscar esos espacios donde logramos conectar con una cuestión más cotidiana, menos racional, pero que hace sentido también en las prácticas de la ciudadanía. Creo que ahí contesté, agradezco los comentarios, creo que fue muy interesante también sus comentarios, me hicieron también reflexionar y pensar muchas cosas adicionales, y claro, creo que esto es una punta que puede abrir tanto para análisis de derechas, tanto como estas estrategias en educación que compartimos, ¿no? El trabajo en educación en derechos humanos, como también de cómo entendemos una estructuración de las retóricas y entendemos que los derechos humanos no son solo ni leyes ni discursos, y ahí yo me alejo de la escuela de los discursos. Creo que los derechos humanos tienen una potencia enorme, pero también tenemos que cuidar esta noción. No creo que haya una noción original, pero sí esta noción que se basa en el universalismo de la dignidad de todas las personas. Muchas gracias entonces a todos por sus comentarios. Antes de que el tribunal se retire, si la doctora Casullo o el doctor Nash quieren agregar algo sobre la tesis o sobre la doctoranda para el jurado. Yo sí querría decir un par de cositas muy rapidito. Primero quiero destacar el trabajo de María de los Ángeles, teniendo en cuenta además no quiero decir las dificultades, pero digamos, yo vivo en Neuquén, ella vive en Chile, el doctorado es en la Universidad Nacional de Lanús, o sea, realmente creo que María de los Ángeles ha logrado demostrar una capacidad muy grande para llevar adelante el trabajo de la tesis doctoral de manera muy autogestionada, por decirlo de esta manera, ¿no? Obviamente nosotros con Claudio la acompañamos, tuvimos reuniones, todo, pero esto fue un 90% una tesis hecha a pulmón por la doctoranda, no sin el apoyo de una beca doctoral del CONICET, que eso lo quiero realmente destacar. Fue un acompañamiento nuestro a un proceso, pero el proceso fue iniciado, llevado adelante y terminado casi enteramente por la doctoranda. Segundo, querría decir dos cositas nomás, y dejando en claro que lo digo desde mi rol de directora de acompañar a la doctoranda, o sea que es una visión absolutamente parcial la mía, no estoy como jurado, sino en otro lugar. Quería decir que la noción de framejacking es una noción, y la noción de derecha contra derechos son nociones aceptadas y utilizadas en lo que es la discusión de los regímenes discursivos o de los dispositivos discursivos de las derechas alt-right en el mundo. No son invenciones, digamos, de la doctoranda. Hay textos, el concepto de secuestro en inglés es framejacking, y recién estaba viendo, por ejemplo, que hay un libro entero publicado en una prestigiosa universidad inglesa con ese término, ¿no? Y también lo de derechas contra los derechos. Entonces, digo, por supuesto que uno puede pensar que esos conceptos corresponderían a otros o podrían no haber sido aplicados, pero
o sería mejor elegir otros, pero no son conceptos, o sea, son conceptos que están legitimados en un campo específico, que es el de los estudios de esta manera específica de estas derechas actuales específicas, ¿no? Segundo, esto me parece que es central y creo que lo voy a mencionar porque creo que no salió hasta ahora en los comentarios. Creo que esta tesis es importante porque si bien documenta un caso muy situado en la realidad chilena, este es un mecanismo fundamental que es el motor, podríamos decir, de todas las derechas alt-right actuales. O sea, este proceso de framejacking, esta construcción de la libertad de los padres, que en realidad ni siquiera es una libertad de los padres, es una libertad paternalista, patriarcal, en donde desaparecen los derechos de los niños, en donde se afirma el rol de, digamos, la cabeza de familia, ¿no? Es una cuestión central a los mecanismos a esta nueva alt-right y me parece que esto es importante decirlo, porque es una tesis que apunta a un fenómeno que siendo chileno es mundial también. Y finalmente quería dar un último comentario con respecto a esto de cómo hacemos para entablar un diálogo con otras, digamos, posiciones políticas. Y entiendo que esta puede ser una conversación de tipo personal, pero creo que esto no es una responsabilidad de la tesis, ¿no? Es decir, nosotros en general no hacemos tesis pensando, primero que yo tal vez tengo una particularidad porque yo no trabajo centralmente el tema de derechos humanos, yo trabajo populismo y populismos específicamente de derecha. Y lo primero que quiero decir es que estos antagonismos no provienen de los sectores que podemos llamar progresistas, es un antagonismo que nos viene puestos por estas derechas alt-right, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto es posible trascender ese antagonismo. Creo que es un problema político, pero no sé hasta qué punto es posible trascenderlo, aunque querramos trascenderlo, porque es un antagonismo que es central para la propia formación de una identidad de la derecha radical, de las derechas alt-right para con ellas. Pero segundo, aunque esta es otra conversación que podemos tener, no, no sé si estoy persuadida de que esta es una conversación que tuviese que estar reflejada en la tesis, ¿no? Es decir, cuando uno hace una tesis sobre las derechas, habla sobre las derechas, y cuando una tesis hace una tesis sobre las izquierdas, como es la que hice yo en su momento, habla sobre las izquierdas. No, no, me parece que son tal vez discusiones por ahí independientes, por decirlo así, o que pertenecen a otros momentos. De acuerdo. Muy bien. Doctor Nash, Claudia. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, tres cosas que quería decir muy puntuales. Uno es, obviamente, felicitar el término del proceso. Comparto con la profesora Casuyo que el trabajo siempre fue impulsado por la doctoranda en ese sentido. Es todo su mérito haber llegado al final de este proceso. Sería injusto que nos atribuyéramos nosotros ese resultado. Así que felicitaciones en ese sentido. Segundo lugar, yo quiero agradecer muy sinceramente haber podido ser parte de este proceso. Quiero que se entienda también como una forma de apoyo y solidaridad con las universidades argentinas en general y particularmente con la Universidad de Lanús. Son tiempos muy difíciles para la educación pública en Argentina y mi presencia en este proceso no es solo por lo interesante del tema, sino que también como un gesto ahí político de apoyo a lo que ustedes están viviendo. Y en tercer lugar, ya directamente sobre la tesis, yo creo que ahí primero tiene la capacidad de generar esta discusión. Yo miraba ahí con mucha atención la discusión entre Carolina, Sol y también María Esperanza en esta lógica. Yo creo que eso es valorable, una tesis que genera estos debates a fondo. Y segundo,
Yo creo que los procesos constituyentes en Chile, si bien no llegaron a puerto a aprobar un nuevo texto constitucional, sí tienen un elemento muy interesante que esta tesis destaca, y es que pocas veces se ha expresado con tanta claridad cuál es la visión global que tiene un sector del progresismo, que es el que primó en la primera tesis, en la primera proceso constituyente, y la derecha y la ultraderecha liderando el segundo. Entonces, ahí hay casi un ejercicio de laboratorio. Están todos los argumentos de lado y lado, expuestos en detalle, expuestos con pasión incluso, que yo creo que ameritan un proceso de análisis y estudio como el que precisamente y se hizo en esta tesis a partir de una discusión en particular, pero que tiene esta capacidad de generar un debate político, jurídico, histórico, etc. Así que agradezco la oportunidad de ser parte de este proceso a la Universidad Nacional de la NUA. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahora pasa a deliberar el tribunal, por lo tanto su sesión ya no pública. Después la volvemos a hacer, sobre todo para los que están del otro lado, y también agradezco que hayan presenciado esta defensa. Los minutos que ustedes necesiten, va a estar conectada Sol y Carolina también. Okay. Vamos a estar nosotros, pero solamente para asistirlos en lo que necesiten. No sé si pueden estar también los auditores. Sí, lo tienen. No sé si yo me voy. Pueden estar si quieren, con voz y sin voto. Vamos a decir, el voto solo las tres miembros del jurado. Bueno, entonces ya tenemos un dictamen, te lo vamos a leer. En Lanús, 26 de junio de 2025, en el marco del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, estando presentes la doctora Victoria Campbell, la doctora Carolina Aguilera Insunza y la doctora Sol Prieto como integrantes del jurado, procedemos a leer el dictamen sobre la defensa de la tesis Libertad de enseñanza en el doble proceso constituyente chileno, secuestro del discurso de derechos humanos, resultado de la investigación desarrollada por la doctora María de los Ángeles Villaseca Rebollero, con la dirección de la doctora María Esperanza Casullo y la codirección del doctor Claudio Nash. La tesis ofrece un tema de suma relevancia y actualidad. El trabajo de investigación denota solidez, seriedad y sistematicidad en los aspectos conceptuales y también en lo metodológico. La estructura de la tesis es clara e intuitiva y, lo que es más importante, se trata de una tesis que responde a los interrogantes y cumple con los objetivos que plantea, y esto se puede identificar con claridad en las conclusiones. La estructura y definición de los objetivos están muy bien desarrollados, el recorte del objeto es muy productivo y explica la novedad de los hallazgos alcanzados. La originalidad de la tesis recae en el estudio acabado y profundo de este fenómeno en un ámbito no antes explorado, como es el debate sobre el derecho a la educación en Chile. Es un estudio de caso que podría perfectamente expandirse a otras realidades y otros contextos, realizado con sistematicidad, orden y mucha claridad, aún para quienes no conocemos el contexto chileno. El análisis es profundo y sistemático y puede ser una clave central para aportar el debate de en qué medida las nuevas derechas de América Latina se nutren de las viejas derechas y cómo el catolicismo juega un rol clave, estructurante y estructural en la configuración de los discursos y las políticas públicas de estos actores políticos. El recorte de la problemática también es altamente pertinente al ofrecer un recorrido histórico que permite contextualizar e historizar esta disputa, al mismo tiempo de enfocarse en un periodo crítico como fue la discusión constitucional. Reconoce el peso del catolicismo en el debate sobre la educación en el Cono Sur, lo cual es un punto muy fuerte y muy acertado de la tesis. Se recurre a un corpus documental amplio y heterogéneo para realizar un análisis de discurso de las posiciones de ese sector. La metodología propuesta de análisis crítico del discurso resulta muy pertinente para poder estudiar los marcos o frames mediante los cuales
los grupos de derecha han utilizado los derechos humanos en las diferentes arenas de discusión. El análisis crítico del discurso es un abordaje original y sugerente para analizar a las redes sociales como espacios de producción de opinión pública sumamente eficientes, y el mapa de actores sociales y referentes que emiten opiniones en el espacio público es muy valioso. Un punto muy fuerte del trabajo es la bibliografía actualizada con la que trabaja el modo en el cual está integrada... No, perdón. ¿Está dando examen una amiga y le están dando el resultado? Y esta está integrada, y la manera en la cual sirve de base para pensar nuevas categorías y clasificaciones, como la de las distintas expresiones de la derecha chilena. El marco teórico que usa es muy complejo y realmente se observa una mirada interdisciplinar a las diferencias sobre la nueva derecha y el campo de los estudios sobre populismo. Le agrega nociones sobre derecho internacional de los derechos humanos y también análisis normativo doméstico. Por ello logra amalgamar virtuosamente un enfoque jurídico con un enfoque de la ciencia política a través de la literatura sobre las derechas, que está completa y, lo que es más importante, muy bien integrada. Los resultados tienen gran relevancia tanto para quienes trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos como para la discusión teórica sobre las disputas sobre los derechos humanos. También tiene relevancia para la discusión local chilena sobre la educación, tema muy debatido a nivel de la política pública en el país. Finalmente, la defensa oral fue clara, bien organizada, con una exposición sólida en la que la doctoranda pudo responder con mucho detalle a las observaciones realizadas por el jurado, con apoyo de recursos gráficos y audiovisuales bien elaborados y seleccionados. Bueno, por todo ello, se le otorga la calificación máxima de 10 con recomendación de publicación. Felicidades, doctora. Bueno, es todo. Muchas felicidades. Felicitaciones de parte de todos, también supongo del público. Yo te doy un